Ustedes como profesionales en el tema, ¿qué propuestas nos pueden dar para que este tema sea tomado en serio dentro del área de la construcción y para que no vuelva a ocurrir lo que pasó el 16 de abril? Listo, podemos empezar con el ingeniero Fabricio Yepes, por favor, y la réplica con el ingeniero Marcelo Guerra. Claro que sí. Buenos días con todos. Es un placer para mí estar aquí. Eh, Gracias a los chicos estudiantes de Ingeniería Civil de Ecuador y de México que han organizado este evento. Me parece muy loable que se puedan organizar estos eventos desde los estudiantes y que entonces podamos generar un poco de experiencias y conocimientos para todos ustedes. Buenos días, Marcelito, un gran amigo de la casa, y doctor Armando Aguilar. Un placer conocerlo. Bueno, la pregunta es interesante y yo voy a, como sé que la mayoría son estudiantes, pues me parece que podemos hablarlo en esos términos. Ustedes, chicos, en pregrado aprenden las normas de construcción. Las normas de construcción nos parece a nosotros que son es principios, conceptos, estrategias, especificaciones, que la idea fundamental es salvaguardar vidas. Nosotros, como ingenieros civiles, somos una de las profesiones que tiene que ver con la seguridad de la vida de las personas y también de sus propiedades. Las normas están para eso, para intentar plasmar las experiencias vividas en otras instancias, en investigaciones o conocimientos de otras personas, hacia especificaciones técnicas específicas que nos sirvan para diseño y construcción. Y lo hacemos así, en pregrado ustedes ven varios cursos de diferentes materiales y entendemos que todos los que salimos de la universidad pues conocemos estas reglas, estas especificaciones. A veces no sabemos muy bien por qué, pero las aplicamos en nuestra vida cotidiana. No obstante, esto es cierto. La pregunta es, esas normas, que son requisitos mínimos, by the way, requisitos mínimos no significa máximos, requisitos mínimos significa lo mínimo indispensable sobre lo cual ustedes pueden ir adelante. Eso está aplicándose en la vida real, en la vida diaria. La única manera de saberlo es cuando nuestra infraestructura sufre ciertos estados de carga especiales. Uno de ellos son los terremotos. Así como pasó el 16 de abril en 2016 y así como pasó en septiembre del año 2017 en México, fue una de las posibilidades para analizar si las normas se están cumpliendo, para ver si las normas son suficientes. Probablemente las normas no lo sean y tengamos que hacer nuevas normas, etcétera. Y lo que pudimos hacer, los que analizamos mucho el terremoto del 16 de abril del año 2016 en Ecuador y hemos leído temas del terremoto en México del 2017, con desazón hemos podido comprobar que las normas de construcción están muy lejos de poder ser aplicadas por el 100% de los casos, el 80% de los casos, el 50% de los casos, el 30% de los casos. Con mucha desazón hemos visto en las ciudades del Ecuador que algunas fueron destruidas y otras fueron muy afectadas, que no más allá del 20, el 30% de las edificaciones quizá tuvieron alguna especificación cubierta dentro de diseño y construcción. En tal sentido, la primera respuesta a la pregunta es, no se están cumpliendo las normas de construcción en las etapas de diseño y construcción de las infraestructuras en el Ecuador. Y esa sentencia es muy grave. Si no cumplimos las normas mínimas, pues no podemos esperar seguridad, no podemos salvaguardar a nuestros ciudadanos y sus propiedades. La segunda conclusión es que el año donde el Ecuador ocurrió el terremoto fue el 2016. La norma ecuatoriana de construcción es 2015, por lo tanto, no esperábamos que hayan infraestructuras diseñadas recientemente y construidas muy recientemente que nos muestren la bondad de la nueva norma. Lo que hicimos es evaluar la norma anterior, que era el 2001, el Código Ecuatoriano de Construcción 2001, pero asimismo digo, con mucha desazón y con mucha tristeza, casi no pudimos encontrar fracasos de edificaciones que tengan que ver con diseños y aplicaciones de normas específicas. Todo lo que vimos, los desastres que vimos allí, la gran mayoría, pero la abrumadora mayoría, se observaban patrones de daño, patrones de comportamiento que no obedecían a diseños y construcciones con la norma. Entonces, podemos empezar por ahí, estudiamos a estudiantes. Las normas de construcción que aprendemos en el pregrado tienen que ser cumplidas como requisitos mínimos y mandatorios para poder proteger a nuestros ciudadanos. Gracias.
Un saludo a todas las personas que nos están viendo por estos medios digitales. Felicitaciones a los chicos de la Universidad de San Francisco, de la Universidad Veracruzana y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por haber organizado este evento que realmente es importante porque eso nutre los conocimientos que ustedes, especialmente los jóvenes, los futuros ingenieros, puedan enriquecer su bagaje académico y tengan algo más de criterio y conocimiento de algunas personas que hemos transitado un poquito más aquí en la parte de la ingeniería estructural. Un saludo a Fabri, un gran amigo desde hace muchos años, al doctor Armando Aguilar también un saludo, que el día de hoy lo voy a escuchar. Coincido totalmente con Fabri en el tema de que la norma no se está aplicando y creo que ese es el primer punto. Aparte de todas las mejoras que se puedan incluir en la nueva norma que al momento estamos revisándola y actualizándola, hay que cumplir los requisitos que emana la norma. No se puede dejar de cumplir, como bien manifiesta Fabri, son requisitos mínimos y esos requisitos mínimos son indispensables que se cumplan. Y yo quisiera mostrarles acá unas diapositivas porque pienso que es importante el tema este de la implementación de la normativa. Creo que este momento ustedes están viendo ya mi pantalla. Por favor, me confirman si la están Sí, mirando. ingeniero, sí estamos viendo. Sí, sí se ve. Muy bien, voy a tratar de ponerlo esto como presentación, permítanme un momentito. Y lo que nosotros debemos hacer es cumplir las normas, de tal manera que no se den estos fallos que sin sismos están ocurriendo aquí en el Ecuador. Eso sí es penoso porque vemos estructuras en donde en etapa de construcción, tal como observamos acá, solamente con el peso propio de la estructura, vemos que ya existen unas fisuras en cabezas de columna. Esto no se debe dar. Esto lo prohíbe expresamente la norma. Y peor si solamente tenemos esto con cargas verticales, ni siquiera la carga vertical completa. Eso evidencia que la normativa no se está cumpliendo. Esta es la losa cubierta de esta estructura que estamos viendo, una losa bastante grande. Y miren esto, lo que está ocurriendo es que se están presentando todas estas fisuras. Yo estoy rayando un poco más lejos de lo que está la fisura para que ustedes lo observen. Esto no se puede dar. Esto evidencia que hay un desconocimiento entre quienes están realizando el diseño y entre ellos nosotros como profesores. Sentimos realmente desazón y pena ver que esto ocurre. No puede darse y son obras que han costado realmente millones de dólares. Son una de las obras emblemáticas del gobierno de hace algunos años. Ah, sí. Entonces, Sí, sí. ¿sí? Sí, sí, hasta el tope. Tengo por ahí alguna interrupción, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Bueno, y aquí yo veo que hay algunos problemas que, aparte del incumplimiento de la norma, se está utilizando el software de manera indiscriminada. Esto yo ya lo vengo manifestando hace algún tiempo. Y el ingeniero, normalmente, el ingeniero joven, que a veces no conoce claramente los conceptos de dinámica estructural, de análisis estructural y de diseño, está tentado a confiar ciegamente en los resultados del software y eso no se debe hacer jamás. Nosotros debemos usar el software con claro conocimiento de causa. Realmente es un peligro el ingeniero que usa un software sin conocerlo a fondo y sin conocer los principios estructurales básicos. Miren, como unos conceptos sencillos y simples a ustedes, jóvenes ingenieros, revisen deflexiones. Algunos de los software sí nos dan esto, pero no directamente, hay que chequearlo aparte. Revisen y chequeen todo lo que se refiere en hormigón armado, las cuantías mínimas y máximas de acero estructural, porque eso nos da una idea de cómo está nuestro diseño. Chequeen los requerimientos que nos dice la norma en hormigón armado y en acero de la columna fuerte, la viga débil. Revisen el chequeo de los nudos y mucho cuidado en el chequeo de la deriva de piso. Esas recomendaciones básicas como normativa serían las que yo en principio aquí estaría exponiendo. Dejo de compartir la pantalla para que lo puedan ustedes seguir haciendo. Listo, muchas gracias por su intervención, ingeniero Guerra. ¿Nos podría ayudar igual, doctor Armando Aguilar, cómo es la situación allá por México, por favor?
Sí, claro, permítame, déjame, igual comparto una imagen. Permítame un momento. Sí, bueno, en el caso de México, pues tenemos problemáticas similares en el sentido de la aplicación de la normativa. No, esta imagen que ven ustedes, bueno, por favor es que lo observen y ahorita lo comentamos. Bueno, no sé si estarán escuchando el audio. Entonces esto es un... No, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Bien, entonces, bueno, fue un edificio de los que colapsaron en el 19 de septiembre del 2017. Y si no alcanzaron a escuchar el audio, también durante el audio se escuchaba la alerta sísmica. Entonces, estos videos nos permiten pues, seguir aprendiendo qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, qué necesitamos reforzar para pues, evitar, por supuesto, este tipo de colapsos, ¿no? O sea, el objetivo, como bien comentaban mis compañeros, es evitar que se colapsen los edificios, ¿no? Esos estándares mínimos, el objetivo sigue siendo básicamente, al menos, conseguir que no haya colapsos en edificios. Y bueno, en el caso de México, pues la problemática sigue siendo también que no se aplica al menos esos estándares mínimos, ¿no? Y bueno, son por diversas razones. Una, pues porque los estándares, los códigos de diseño han ido evolucionando a través del tiempo y entonces hay edificios que se construyeron hace decenas de años que ya se quedaron rezagados en cuanto al conocimiento sísmico y esos edificios necesitan reforzarse. Y entonces aquí viene la gran dificultad, el gran reto. O sea, sabemos que hay muchos edificios débiles o vulnerables, pero no hay de momento la estrategia económica para poderlos reforzar. Entonces, hay retos técnicos y hay retos económicos. Y en el caso de México, pues es una ciudad con numerosos edificios que han sido construidos en diferentes etapas. Y entonces, o sea, sí se sabe que muchos de ellos son vulnerables, pero no sabemos de momento, no tenemos resuelto el tema de las estrategias financieras para reforzarlos. Entonces, hay retos técnicos, pero también económicos. De momento sería mi comentario. Listo, les agradecemos a ustedes por los comentarios que nos brindaron sobre esta pregunta. La verdad es que sí, nosotros como estudiantes nos presentan la norma ecuatoriana, la norma de construcción que es en México, y tú como que piensas que esta norma es perfecta, tú te ciñes a ella y piensas que es lo único que necesitas hacer, y como ustedes bien mencionan, es lo mínimo que debemos hacer, y nosotros como los futuros ingenieros debemos tomar esto como una pauta para avanzar en el diseño y no para quedarnos estancados en ese mínimo esfuerzo que podemos hacer. Para continuar con esto, entonces, Andrés, por favor, léeles la siguiente pregunta. Claro, Anthony, con gusto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las propiedades que definen las características dinámicas de una estructura? ¿Nos podría ayudar el ingeniero Guerra como eh, res- para responderle la pregunta, por favor? De acuerdo. Dentro de las características dinámicas de una estructura, nosotros tenemos que existen masas, existe la rigidez, y a partir de la rigidez y la masa se obtiene y se puede calcular la frecuencia angular, que es igual a la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. El período está íntimamente ligado a la rigidez y a la masa, y a la disposición espacial de masas y rigideces nos va a permitir determinar cuál es el periodo fundamental de vibración de la estructura, que realmente es un tema interesantísimo. Nosotros conocemos y debemos de estar claros que para reducir a la mitad
el periodo de vibración, se debería cuadriplicar la rigidez o disminuir 4 veces la masa. Entonces, hay que también tener presente que nosotros como ingenieros tenemos un control, digamos, mayor en lo referente a la rigidez. Podemos incorporar diagonales, muros estructurales de tal manera que la rigidez se incremente, pero tenemos un poquito menos de control en lo que se refiere a la masa, porque prácticamente en un edificio la masa está establecida, excepto que utilicemos un sistema de losas con deck metálico que pesan menos que las losas alivianadas tradicionales o losas postensadas que actualmente se tiene en auge y que ya se evitaría tener las vigas descolgadas. Ese es un tema interesante. Y miren algo que yo quiero manifestar acá, que nosotros debemos estar claros en el tema del periodo de vibración, porque yo ya he escuchado aquí en el país algún comentario que no va de la mano con las buenas prácticas ingenieriles referente al periodo de vibración. Hay que manifestar que el periodo de vibración tenemos que determinarlo de manera adecuada. Sobreestimar el cálculo del periodo de vibración equivale a subestimar la rigidez, y esto en un momento que se genere un sismo hará que los desplazamientos se incrementen. Y yo les voy a mostrar una diapositiva, una sola diapositiva de este tema. Voy a compartir mi pantalla este momento para explicar esta parte. Permítanme, por favor, un momentito. Esta diapositiva está tomada del libro de Sarria y Gallego, unos ingenieros colombianos. Permítanme, no creo que es esta. Permítanme un momentito, por favor. Está por aquí. Ahí la están viendo ustedes. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente. Esta gráfica es importantísima porque prácticamente compila lo que las normas a nivel mundial tienen como periodos, llamémoslo, de control dentro de la norma. Hablando de la norma ecuatoriana de la construcción para edificios de pórticos especiales, a momento tendríamos esta expresión, aproximadamente. Por ahí yo escuché acá en el país que una de las nuevas tendencias del diseño estructural es flexibilizar las estructuras para tener periodos mucho más largos, digamos como este para pórticos especiales. Lo que yo les manifesté hace un rato, eso no se debe hacer. Hay que respetar estos periodos. Inclusive hay algo que en la norma NEC no está indicado actualmente, que sí lo tiene el AC7, por ejemplo, que el periodo calculado con la norma NEC, en este caso similar a este, C sub T por H sub N a la alfa, no debe ser mayor aproximadamente entre un 30 o 40%, y esto es para evitar flexibilizar a la estructura en demasía. Y ya les comento, oí este concepto errado que quieren diseñar como que si se tratara de una estructura aislada. Entonces vamos a tener realmente una estructura con una rigidez muy pequeña que el rato que ocurra un sismo, simplemente los desplazamientos van a ser mucho mayores de los que nosotros hemos estimado en un software o manualmente. Cuidado con los periodos de vibración. Seamos serios en este chequeo. No podemos hacer esta barbaridad en lo referente al diseño estructural, de pensar que si nosotros alargamos el periodo vamos a obtener una estructura segura y desde luego vamos a diseñar con menos aceleraciones, pero si vemos el espectro de desplazamiento vamos a caer en un serio problema. Esa sería mi intervención en este punto. ¿A quién le toca? Igualmente, doctor Fabricio Yepes o el doctor de México, si es que nos podría ayudar, igual, a aumentar un poco de esto. Gracias. A ver, listo, a ver, yo también ya que están usando PowerPoint, ya ni modo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a mostrar lo que pasó en tema de dinámica de estructuras que me están preguntando. Ahí estamos. Un segundito. A veces no ayuda esto. Listo. Entonces, hablemos sobre el comportamiento dinámico, como ustedes están comentando.
El sismo de Manabí del abril 16 de 2016. Fue una magnitud 7.8. Poco profundo, 17 kilómetros, pero los daños fueron cuantiosos en un montón de sitios. Tuvimos como 35,000 edificios afectados. Mitad en urbano y rural, cosa interesante. O sea, no es que uno tiene la sensación de que la parte rural se construye con más eficiencia que la urbana, pues más o menos mitad y mitad. Y si uno analiza los comportamientos de las estructuras, uno intenta ver si se puede explicar esto con la dinámica de estructuras. Entonces, calculando los espectros, si ven allí, aquí está el registro en la ciudad de Puerto Viejo, por ejemplo, y aquí en la línea azul es el espectro de la norma, y aquí las líneas rojas y negras son los espectros del sismo en Puerto Viejo, para saber si probablemente desde el punto de vista dinámico la demanda sísmica superó en demasía a la norma. Y vemos que en general no hay mucho inconveniente salvo ciertos picos por aquí que vamos a hablar. Si vemos lo mismo acá en Manta, aquí están los registros y aquí están asimismo los espectros. Y como ven, sí hay un piquito por ahí que se escapa, pero en general la norma cubrió en la gran parte de los periodos de estructuras la demanda dinámica en esas ciudades que estaban algo alejadas del epicentro, ¿sí? Pero claro, si uno analiza un poquito más, aquí están los espectros mostrados nuevamente un poco ya en grande. Los de arriba son la ciudad de Pedernales. Los de arriba son la ciudad de Pedernales. En la ciudad de Pedernales sí fueron exhibidos completamente. No sé si están viendo en la pantalla los espectros. Seguimos viendo el PowerPoint. ¿Y están viendo las fotografías o solamente los espectros? Estamos viendo la anterior diapositiva del espectro y del sismo. Déjenme ver. Yo creo que algo está pasando en la computadora. Nos juega una mala cosa. A ver. Es curioso porque estoy viendo en dos pantallas. En la una le veo una cosa y en la otra otra. Y ahí es cuando a uno le queda un poco preocupado. Podría cerrarle y volver a compartir para ver si se soluciona. Sí, sí, vamos a ver eso. Ahora, mejor así nos va a mostrar información. Entonces, veamos si es que el sismo superó la demanda desde el punto de vista dinámico. Arriba están los de Pedernales. El azul es la demanda del sismo. La línea negra es la norma NEC. Entonces, en la ciudad de Pedernales, que estuvo muy cerca del epicentro, la demanda dinámica de fuerzas, ¿sí?, fue superada ampliamente la norma. Entonces, es de esperar que las edificaciones, la infraestructura en Pedernales tengan un comportamiento no lineal, ¿sí? Es de esperar que no colapsen si están hechas muy bien con el código, pero aquellas que no estén hechas muy bien con el código van a fracasar. De hecho, el 70% de la ciudad fue destruida. Pero en estas otras dos, como les decía, en Manta y en Puerto Viejo, que tuvimos daños cuantiosos, en Manta solo hay un pequeño piquito donde el sismo demandó mayor resistencia que la norma NEC, que es la negra. También en Puerto Viejo hay un pico muy interesante, ¿sí? En Puerto Viejo, este pico, más o menos a 0,5 o 0,6 segundos, nos dice que las estructuras que van a estar entre 0,4, 0,5, 0,6 segundos van a tener que tener un buen diseño sismo resistente si quieren sobrevivir. Y eso es lo que sucedió. Si ustedes observan aquí la fotografía, esta es una fotografía del Google Street View. Esta es la fotografía antes de. Y la de acá a la derecha es la de fotografía después de. Si observan la fotografía antes de, aquí ven un edificio de madera antiguo, la joyería Guerrero. Dice que cumplimiento y seriedad. Y tienen un periodo, como es una estructura de 2 pisos, probablemente es bastante flexible, probablemente tenga unos periodos de 0,1, 0,2 segundos. Y aquí ven un edificio moderno, de hormigón armado, además de servicio público que pagamos los ecuatorianos con nuestros impuestos, y que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí pisos,
Y probablemente su periodo debe haber estado en este orden, de 0,55 a 0,7 segundos. Cuando vemos que en Portoviejo, en esa zona, se da este pico de demanda dinámica, ¿sí? 5 veces el PGA en aceleración espectral, es de esperarse que las estructuras que tengan estos periodos de vibración que estén aquí, entre 0,4, 0,5, 0,6, no les vaya muy bien si es que no están bien diseñadas sísmicamente. En cambio, las estructuras de periodos más cortos, es de esperarse que puedan soportar esas fuerzas. Si ven la fotografía después de, ahí ven la joyería Guerrero, cumplimiento y seriedad, y casi ni un rasguño. Esa es una estructura de madera un poco precaria, como ustedes ven, ya tiene algunos años, pero ningún rasguño. Mientras que el edificio de hormigón armado moderno está aquí en el piso. Esto ocurrió para los colegas y chicos de México, esto ocurrió en la provincia de Manabí, donde ocurrió el epicentro del sismo. Mi abuelita, que era manaba, me hubiera dicho, mira, mijito, si ves que los ingenieros de ahora ya no construyen con los ingenieros de antes, si ves que antes ese edificio viejito de madera está impecable comparado con esos edificios modernos que los chicos estudian ahora en las universidades, creen que el hormigón es indestructible y a prueba de ingenieros, pues ella me diría que no, ¿sí? Ella me diría que no. Claro, la abuelita manaba de uno no conoce de dinámica de estructuras. Ustedes sí conocen dinámica de estructuras y ahí estoy enfatizando la importancia de los periodos de vibración. Como decía Marcelo hace un momento, es fundamental que podamos estimar lo que mejor podamos los periodos de vibración a fines de diseño y construcción sismorresistente. Y aquí en Portoviejo, si después de este sismo ya aprendimos que los periodos complicados en ciertas zonas de Portoviejo están entre 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 segundos, más vale que hagamos algo para prevenir el futuro. ¿Qué deberíamos hacer, estudiantes? Deberíamos estudiar las zonas en Portoviejo en donde ese problema puede suceder y entonces pedirle a nuestros reguladores o a nuestras autoridades locales, municipios, concejales, que se ponga una ordenanza municipal o una reglamentación urbana que impidan la construcción de edificaciones en esas zonas específicas que tengan estos periodos de vibración. Eso sería una medida de racional uso del suelo, considerando los efectos dinámicos de las estructuras y de los suelos, ¿sí? Y aquella persona, colega, ingeniero, que insiste en hacer una estructura que esté en estos periodos, que demuestre que lo puede hacer quizá utilizando otros dispositivos externos adicionales a la estructura per se. Entonces, observen cómo de la experiencia del terremoto podríamos sacar conclusiones y recomendaciones para los gobiernos locales para mejorar el uso del suelo y el control de construcciones en ciudades, como por ejemplo lo que pasó en Portoviejo. Eso nos indica que cuando ocurren los terremotos, es la oportunidad de aprender, es la oportunidad de ver qué podemos hacer para evitar que suceda de nuevo. En eso, chicos, mucho ojo, cuando tengan eventos sísmicos en sus países, inmediatamente tienen que ir a ver qué sucedió y aprender de la experiencia. Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a volver a repetirla cuando han sido hechos que no han sido muy buenos para la sociedad. Gracias. Listo, muchas gracias. Muy valiosa su intervención, doctor. ¿Algo más que acotar, doctor Armando Aguilar? Que nos ayude, por favor. Sí, me gustaría mostrarles permítame, voy a compartirlo. Sí, están viendo una diapositiva que dice efectos en estructuras. Sí, sí estamos viendo. Este es un experimento que hicieron en una universidad de Missouri y bueno, es básicamente para analizar esto que han comentado los profesores, ¿no? De la importancia del periodo de las estructuras. Y aquí lo interesante es ver pues que son 3 modelos que tienen la misma masa, pero como tienen diferentes alturas, tienen diferente rigidez. Los 3 modelos están conectados a la misma placa, entonces están siendo sometidos al mismo movimiento en su base, pero observamos que responden diferente. Y bueno, esa respuesta diferente tiene que ver justamente con estos
propiedades dinámicas diferentes de estos tres modelos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para explicar por qué, o para complementar lo que han dicho mis colegas, pues de la que un factor es este a tomar en cuenta. Efectivamente no es el único, pero las propiedades dinámicas pues difieren mucho de un edificio a otro, y eso explica por qué podemos tener un edificio colapsado junto a otro que no tuvo ningún daño, ¿no? Entonces, sí hay que atender a esta característica que nos dice mucho sobre la posible respuesta dinámica de un edificio. Sería de momento todo. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor, por su intervención. Eh, Gracias a los tres igual por sus intervenciones, ha sido excelente, y como conclusión de esta pregunta podemos decir que en efecto, después de un sismo, que es a donde se pone a prueba el diseño sismo resistente de una estructura, lo que debemos hacer es aprender de sus defectos, y con este ejemplo que nos han propuesto los ingenieros, doctor Fabricio Yepes y Marcelo Guerra, sí se debería modificar un poco la norma por estos picos y estudiarlo un poco más a fondo. Muy interesantes sus aportes. Julio, ahora, ¿me podrías ayudar con la tercera pregunta, por favor? Sí, claro. La siguiente pregunta es, ¿qué efectos se producen en una estructura sometida a un movimiento sísmico? ¿Nos podría apoyar comentando algo, doctor Aguilar Meléndez? Claro. Sí, pues efectivamente, como se ha mencionado, la estructura lo que siente es que la están moviendo de la base, y entonces a partir de todas estas condiciones que han comentado, es decir, en ese momento qué cargas tiene el edificio, va a afectar también su comportamiento. Y entonces, como comentábamos, las normativas tienen la idea, sobre todo en lugares con alta sismicidad, de que evitemos el colapso de los edificios. Entonces, estas normativas en realidad también nos permiten que en casos extremos, o sea, sismos muy grandes, se puedan dañar las estructuras siempre y cuando no se presenten colapsos, ¿no? Y entonces, justamente en los edificios lo que suele ocurrir es que se pueden dañar, o sea, a partir de las combinaciones que hemos señalado, de sus características y de las características del edificio, combinadas con las características del edificio, será la respuesta que tenga el edificio y el que tenga daño o no después del sismo, ¿no? Entonces, son muchos factores, efectivamente, un factor importante también tiene que ver con el daño acumulado. Por ejemplo, se ha visto que hay edificios que están sometidos a sismos con cierta regularidad, digamos un sismo cada 5 años, cada 10 años, importante, y se está entendiendo que tienen un daño acumulado que va a modificar el comportamiento a través del tiempo, ¿no? Entonces, realmente es compleja el modelado de edificios para saber exactamente cómo se van a comportar durante un sismo, pero sin duda las normativas modernas ofrecen muy buenas recomendaciones para al menos garantizar esto que hemos dicho, ¿no? De evitar colapsos, que es como que el objetivo prioritario para evitar justamente pérdidas de vidas. De momento sería todo. Muchas gracias, ingeniero Meléndez. Pido al doctor Fabricio Yepes que nos apoye igual, de la misma forma, comentando algo sobre la pregunta. Claro que sí. ¿Qué efectos tienen los terremotos sobre la infraestructura? Muy bien. Pues ya vimos lo que le puede hacer el sismo a nuestras estructuras antiguitas, ¿no? Y a las nuevas también. Pero resulta que las normas buscan que aunque vengan terremotos medianos, severos o gigantescos, nuestras estructuras no colapsen. ¿Por qué busca eso la norma? Porque es un tema económico, es un tema de economía. Si intentamos construir para cualquier terremoto enorme, podría ser que la estructura nos salga antieconómica e incluso que su utilización esté comprometida.
Pero ahora hay que pensar en otra cosa. No solamente son los efectos a los elementos estructurales, sino también hay que pensar que las estructuras tienen otras cosas que les llamamos elementos no estructurales, los cuales se pueden dañar y podrían causar pérdidas mucho más grandes que las estructurales. Si ustedes ven aquí en esta figurita de aquí, proporcionada por el doctor Miranda de Stanford, en amarillo, ustedes ven, por ejemplo, cuánto cuestan los elementos estructurales. Es decir, ustedes van a hacer su casa, el edificio donde ustedes viven, el costo de la estructura es entre el 8, el 13, el 18%, si es un edificio de oficinas, si es un hotel o si es un hospital. Pero en cambio, el costo de los elementos no estructurales, llamemos paredes divisorias, instalaciones, sistemas de protección, ventanería, puertas, etcétera, etcétera, todos aquellos elementos que sirven a las estructuras, no desde el punto de vista estructural, sino para otras funciones, los costos pueden estar entre 48, 70, 62% del total. Y si hablamos de contenidos, a veces estas estructuras tienen contenidos de equipos especiales, por ejemplo, hospitales, cuerpos de bomberos, donde hay instalaciones muy especiales o equipos sofisticados. Eso llamamos contenidos. Esos contenidos pueden llegar a tener esos porcentajes de aquí. Si buscamos solamente evitar colapso, tendríamos la posibilidad de tener daños gigantescos desde el punto de vista económico. Y hoy por hoy, las sociedades en el mundo se están planteando que los ingenieros civiles ya no solo tenemos que proteger a las personas, se están planteando que ahora tenemos que proteger a los contenidos de las cosas. Es decir, ya no podemos, la sociedad empieza a ser exigente y no pretende que solamente se protejan las vidas, sino también sus contenidos. ¿Sí? En el mundo en este momento ya hay nuevos lineamientos que van hacia allá. Nuevos lineamientos en donde buscan que aunque venga un sismo muy, muy severo, su estructura o permanezca operacional o que pueda utilizarse de inmediato. Esa es la exigencia de la sociedad de los ingenieros civiles. Entonces, nuestro desafío ahora es, ya sabemos cómo se comportan las estructuras, ya sabemos cómo las diseñamos y las construimos para que no colapsen. Ahora aprendamos cómo diseñar y construir para que económicamente viable pueda ser un proyecto que también proteja los contenidos y las propiedades de las personas. Porque es cuando ustedes se gradúan y ya van a construir algo y construyen su primera casa, su primer edificio, su primer puente, y viene un terremoto y fracasa, la gente no le va a preguntar, oiga, ¿usted aplicó la norma? O ¿sabe qué? Mi edificio no se colapsó, pero quedó muy dañado. ¿Será que usted aplicó la norma correctamente y entonces los daños eran aceptables? La sociedad hoy por hoy está exigiendo incluso proteger sus contenidos. Y si no, observen, en Chile, por ejemplo, en Chile la sociedad chilena utilizó a la función judicial en muchas de las ocasiones para someter a los ingenieros civiles que fueron diseñadores y o constructores de proyectos, someterlos a la justicia porque pensaron que sus estructuras no tenían por qué haberse dañado siquiera frente al sismo. No digo colapso, dañado siquiera. Y en México, de lo que pudimos escuchar también en el 2017, luego del evento sísmico, algunos sectores de la sociedad civil se organizaron y llevaron a la justicia a algunos constructores o algunos diseñadores de México para intentar encontrar culpabilidad frente a lo que había sucedido de colapsos y de daños severos. En el Ecuador, luego del evento del 2016, hubo un intento de analizar los daños para intentar buscar responsabilidades, pero en el Ecuador lamentablemente estamos muy lejos de Chile y de México desde el punto de vista de aplicación de la justicia y de búsqueda de responsables en cuanto a comportamientos deficientes de estructuras. No esperemos eso. Nosotros como ingenieros civiles tenemos que ser responsables e ir hacia adelante. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. De la misma manera, le pido al ingeniero Marcelo Guerra que nos haga un comentario. Gracias. Con mucho gusto. Quería yo mostrarles primero cuáles son los efectos de un terremoto. Preparé una diapositiva porque me interesa que ustedes, principalmente los jóvenes, recuerden que la dinámica de estructura se basa en principios y uno de los principios fundamentales es este principio de Allenberg.
y que nos dice que un sistema puede ser un sistema estructural, puede ser puesto, puede ser colocado en un estado de equilibrio dinámico, agregando a las fuerzas externas una fuerza ficticia. Y esta es la fuerza ficticia interesante, esta fuerza inercial, que muchas veces nosotros confundimos que ocurre un sismo y se aplican unas fuerzas sobre el edificio. No hay tal, más bien son unas fuerzas inerciales que se generan de las masas que se ponen en movimiento al ingresar el sismo por la base de la estructura. Bien, asimismo preparé para ustedes estas diapositivas. Aquí un espectro de aceleración, quiero que se vea cuál es el efecto de incrementar la rigidez. Y si yo estoy en este punto A, el edificio va a tener un periodo T sub A, no se ve todo, veamos, subamos un poquito, T sub A, pongámoslo por ahí. Y si yo quiero rigidizar mi estructura, digo mi edificio está con unos desplazamientos muy grandes, voy a rigidizar la estructura, voy a colocar unos muros de corte, unas diagonales. Al incrementar la rigidez, ¿qué sucede? Perdón, que se fue esta diapositiva. ¿Qué sucede? Que paso del punto A al punto B. Y en el punto B tengo una disminución de periodo, pero eso tiene una incidencia, una implicación directa que las aceleraciones se incrementan. Debo diseñar con mayor aceleración. Y claro, ¿qué va a suceder cuando ocurre un sismo? Que dentro del edificio vamos a sentir unos movimientos mayores por estas aceleraciones más grandes que se van a presentar. Entonces, diseñar un edificio desde el punto de vista tradicional, quiere decir, con los sistemas estructurales que estudiamos en la universidad, no es una tarea muy fácil. Entonces, solo viendo en primera instancia este espectro de aceleración, ¿qué podríamos hacer para minimizar estos efectos destructivos de los sismos que producen daño en elementos estructurales y no estructurales, como manifestaron mis antecesores en esta pregunta? Es incrementar el amortiguamiento. Si yo incremento el amortiguamiento de la curva verde que está aquí, paso a la curva en color rojo. El amortiguamiento es beneficioso en las estructuras, esto lo hemos conversado, y claro, yo me mantengo con los periodos T sub A y T sub B que están por acá. ¿Y qué resulta? Que las aceleraciones disminuyen. Entonces, ¿cómo puedo lograr incrementar el amortiguamiento? Con dispositivos innovadores, pueden ser aisladores, pueden ser disipadores de energía. Entonces, por ahí es importante ir inmiscuyéndose en estas nuevas tecnologías. Vamos a ver el espectro de desplazamiento, porque la fotografía no está completa, la historia no está bien contada si solamente vemos el espectro de aceleración. Y ahí voy a volver nuevamente a la diapositiva anterior posteriormente para poder ver esto. Yo había dicho que si incrementamos nosotros la rigidez, las aceleraciones aumentaban porque disminuía el periodo. Ahora veamos cuál es el efecto de incrementar la rigidez. Miren, aquí está más rigidez. El espectro de desplazamiento tiene estas formas, inicia en 0 y del periodo T sub A paso al periodo T sub B. Disminuyo desplazamientos, del punto A llego al punto B. Esto también es importante, pero vimos acá que al pasar del periodo A al periodo B, las aceleraciones se incrementan. Entonces, miren, aquí hay como una dualidad en la parte del diseño. Yo me pongo a pensar, incremento rigidez, disminuyo desplazamientos, pero debo diseñar con mayores aceleraciones. Entonces, por eso les decía, es una tarea complicada. El diseño realmente es una tarea complicada. No es cuestión de ingresar unos datos en el software que vemos un video en YouTube y simplemente en 15 minutos está hecho el diseño. No, no es eso. O sea, hay que analizar todas las variables posibles. Y asimismo acá, yo paso de un amortiguamiento del 15%, del 5%, perdón, al 15%, las ordenadas espectrales disminuyen y por aquí tengo realmente algo que es importante. Puedo diseñar mi edificio, digamos, con una mayor seguridad. ¿Y qué sucederá cuando ocurra un sismo? Al tener mayores niveles de amortiguamiento,
voy a tener menos desplazamientos, menos aceleraciones, por ende, estructuras más seguras. Estos dispositivos innovadores, los aisladores, los disipadores de energía, desde luego que encarecen el costo inicial de la obra, pero estamos salvaguardando la inversión. Bien lo manifestaron los expositores que ahora el costo de reposición de los elementos que se dañan, que normalmente son elementos no estructurales, que son los más costosos de un edificio, realmente los estaría yo protegiendo, dando un mayor nivel de protección cuando existe un sismo al incluir estos sistemas innovadores. Y no es que el costo sea extremadamente grande en cuestión de porcentaje global o de la inversión global, puede estar en un orden de un 3 a un 5% del costo de la edificación, pero imagínense invertir en tu edificio, en tu vivienda, que muchas veces es el sacrificio de toda la vida el trabajo de una familia, tu casa o tu edificio, tu departamento donde lo compres y tiene estos dispositivos y existe un sismo y tiene posibilidades de que luego de que ocurre el sismo el edificio esté totalmente operativo, tal vez con algunas pequeñas afectaciones, pero no tienes que desalojar, no tienes que tener el miedo o el temor de que ocurre el sismo y van a tener que derrocar tu edificio y tu inversión se va a ir al agua. Entonces, eso es importante. Yo les pongo en contexto este tema de estos sistemas innovadores, que usémoslo. Quiero mostrar una imagen adicional que es súper interesante. Yo les mostré solamente una parte de la historia, pero quiero aquí complementar con los espectros de aceleraciones de lo que corresponde a la parte de suelos blandos y suelos duros o en roca. Miren esto. Ahora, el mismo espectro de aceleraciones que yo tengo por acá, SA, en suelo blando. ¿Qué sucede? Las máximas ordenadas espectrales se da para periodos largos. En cambio, cuando estamos cimentando o construyendo en suelo duro o en roca, las máximas ordenadas espectrales se da para periodos cortos. Mucho cuidado, tenemos que analizar el estudio de mecánica de suelos como primera etapa del diseño estructural, porque de esa primera revisión vamos a tener ya una idea de cómo va a ser el espectro de diseño. Y miren, ahora que hablamos de las tecnologías innovadoras, el efecto o la influencia de estos modos de vibración superiores es súper importante. Probablemente en edificios, como vemos acá, digamos en suelo blando, los modos superiores no afectan mucho porque tenemos aceleraciones bajas. En cambio, en lo que se refiere al suelo duro, sí tienen influencia los periodos altos. Y cuando hablamos de edificios sobre aisladores cimentados en suelo blando, aquí quiero ponerles esta idea. Yo tengo el periodo 1. Los periodos de vibración en edificios con aisladores son muy cercanos. El periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3 están muy cercanos. En suelos blandos, cuando colocamos aisladores, miren, vamos a tener una influencia importantísima de los modos superiores. ¿Esto qué significa? Que definitivamente voy a tener que diseñar con unos aisladores muy robustos y esto hace que en suelos blandos no sea muy adecuado colocar aisladores. Hay muchos problemas realmente de colocar en suelos blandos y una de las razones es esta. Aparte de que en suelos blandos existe amplificación de las ondas sísmicas que ingresan por la base del edificio. Estos comentarios quería hacerles, por acá tenía otras diapositivas, pero bueno, ya seguiremos más adelante. Gracias. Agradezco sus comentarios sobre la pregunta bastante importante, ¿no? El hacerse esta pregunta del qué produce, el qué pasa, ¿no? Para comprender un poco más estos fenómenos. Y bueno, a continuación mi compañero Andrés les hará la siguiente pregunta. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Julio. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tan alto es el grado de vulnerabilidad sísmica en Ecuador o México comparado con países vecinos? Podríamos empezar, doctor Fabricio Yepes. Sí. ¿Qué tan alto de nivel de vulnerabilidad podríamos compararnos? Muy bien.
Ahí están viendo ustedes una recopilación de datos de lo que sucedió en el terremoto de 2016. Se inspeccionaron unas 50.000 edificaciones en toda la región de Manabí, Esmeraldas, que es la región costera del Ecuador en la parte centro-norte. De las 50.000 edificaciones, más o menos para las personas de México, el terremoto fue por esta zona, ¿sí? Más o menos por esta zona de aquí. ¿Sí? Los colores que están ahí viendo son el número de viviendas y están catalogadas con esta forma de hacerlo tipo semáforo, que verde significa que no ha sido afectada, amarillo significa que fue afectada, pero probablemente se puede entrar a sacar las cosas y necesita un análisis adicional, y rojo significa que esa estructura pues muy afectada, que no se permite la entrada a los habitantes bajo ninguna circunstancia, pero que también requiere una evaluación de segundo nivel. De las 50.000 inspeccionadas, 30.000 fueron afectadas. Es decir, fueron semáforo rojo, semáforo amarillo. Y más de 7.000 fueron totalmente destruidas. Esos números obedecen a números oficiales del gobierno de ese entonces. Y eso causó, déjenme poner aquí otra vez. Y eso causó una serie de daños importantísimos a la economía y murieron además casi 700 personas. Si nos comparamos con otros países, ahí hay una comparación entre lo que pasa en edificios diseñados en los Estados Unidos, en Chile, en Ecuador y en Haití. ¿Sí? Esto está sacado del CADDAT, de la fuente de datos CADDAT. Y entonces, en los edificios muy diseñados en los Estados Unidos, normalmente esto es lo que sucede. Se encuentra que para terremotos severos, ¿no? En todos los casos, para terremotos severos o muy severos. Y se observa, por ejemplo, que 45% de ellos casi no tuvieron ninguna afectación. En Chile es muy interesante. El 86% de las edificaciones de las regiones afectadas no sufrieron daños considerables o fueron útiles de inmediato. En cambio, nosotros tenemos esta distribución. 31% en verde, pero tuvimos 32 y 37% en semáforo amarillo y rojo. Eso hace que nos parezcamos un poquito más al ejemplo de la derecha, que es Puerto Príncipe, y que nos distanciemos bastante del ejemplo de la izquierda. ¿Sí? Eso para que tengan una idea. Por eso es que en el Ecuador tuvimos pérdidas cuantiosas enormes de 3.000, 4.000, yo creo que mucho más, miles de millones de dólares en pérdidas. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque la gran mayoría de estas edificaciones, de las que hemos estado analizando, básicamente sus patrones de daños, sus patrones de comportamiento nos indican que las estructuras, la gran mayoría de ellas, no tenía ingeniería de por medio. Es decir, es el diseño informal, el diseño tradicional, mejor dicho, la construcción informal, la construcción no ingenieril que llamamos. ¿Sí? Ahí puede usted encontrar todas las fotografías que encuentran en los libros de daños, y se puede cada vez, en cada momento se observan el incumplimiento de las normas, la mala calidad de la construcción y por lo tanto la alta vulnerabilidad. Como una conclusión que yo pude ver en el terremoto de Pedernales en 2016, es que la informalidad no se detiene. ¿Sí? La informalidad en las ciudades costeras del Ecuador y en muchas ciudades del país pasa. La informalidad llega a niveles del 50, del 60, del 70 o hasta del 80% de lo construido, o quizá más. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de resiliencia, ¿no? Han visto que este término está ahora de moda, ¿no? La resiliencia, y que los pueblos deben ser resilientes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. La resiliencia me parece que está mal definida. La resiliencia, la gente cree que es la capacidad de recuperarnos luego de un golpe, pero la idea aquí es que no tengamos ese golpe de ese nivel. No importa la existencia de regulaciones, es lo que he podido ver. Hay mucha deshonestidad en instituciones públicas, privadas, y hay mucha deshonestidad profesional en personas ingenieros y en personas no ingenieros. Hay falta de memoria histórica y hay pérdida de memoria de corto y mediano plazo en países como el Ecuador, independientemente del nivel económico de la población afectada. Eso es algo muy interesante. Y observa que hay una falta de educación generalizada en varios de los estratos sociales. Esto hace que la vulnerabilidad
nos pase la factura. Pero no solamente en las construcciones que llamamos no ingenieriles, también pasa en las construcciones que podríamos sospechar que haya ingeniería por detrás. Sí, ahí hemos visto daños terribles en edificaciones importantes como hospitales, los cuales ni siquiera estaban inaugurados, ya tuvimos daños extraños y complicados, como los que estamos viendo allí. También se demostró que en el terremoto 2016 que no sabemos evaluar edificaciones, no sabemos evaluar estructuras, no sabemos poder catalogar correctamente el nivel de daños. Ahí ustedes ven un hospital muy importante de la región con 0 daño estructural, pero que fue demolido por esa falta de conocimiento de la evaluación correcta de edificaciones, que bien podía haberse destinado a otra cosa que no sea hospital, pero que no lo hicimos. Vimos problemas en puentes, vimos problemas en puertos, vimos problemas en obras portuarias, de todo tipo. Es decir, no solamente la vulnerabilidad, no solamente es problema de las estructuras no ingenieriles, sino de las ingenieriles. Y quiero terminar con esto. Estamos, bueno, ustedes son del comité ACI, ¿verdad? De los chicos del ACI. Mucho les interesa el hormigón. Y el hormigón también vale la pena comentar sobre él, porque muchos creemos que el hormigón es indestructible, es a prueba de ingenieros, dice mucha gente. Quiero mostrarles lo que vimos allá, ¿sí? Quiero mostrarles que los vimos allá. Observamos en todas las ciudades costeras de Manabí que es muy común, es muy frecuente, no solo tener estructuras vulnerables, sino que además de estructuras vulnerables se les construye un piso, 2 pisos, 3 pisos por sobre el edificio existente, con conexiones entre pisos viejos y nuevos absolutamente deplorables y deficientes. Hemos visto, para nuestra sorpresa, haciendo estudios de detalle de los hormigones, por ejemplo, con capacidades de resistencia menores a los 8 megapascales, a los 10 megapascales, en estructuras existentes que tuvieron problemas severos. Hemos visto sobrecargas sobre los hormigones, intentando hacer capas sobre capas de hormigón, creando masas innecesarias. Hemos visto recrecimientos de las secciones de hormigón, aparentemente para poder mostrar una falsa idea de que una estructura sí es resistente para construir más pisos sobre los pisos existentes. Se creaban estructuras falsas, es decir, se ponían revestimientos de mortero, de cemento, de 5 centímetros, de 8 centímetros, de 10 centímetros, de 12 centímetros, para hacer pensar que las secciones eran competentes y podrían soportar más pisos y las autoridades locales no tengan que decir nada al respecto. Esto demuestra la vulnerabilidad que tienen nuestras estructuras originales y la vulnerabilidad que le vamos construyendo día a día cuando vamos cometiendo pecados como estos, ¿sí? Cuando vamos analizando las estructuras, ustedes pueden pasar por la calle y mirar los edificios y parecería que no tienen daños, pero si hacen auscultaciones más a profundidad, pueden encontrarse con estas cosas. Pueden encontrarse con los hormigones que se utilizan en las zonas costeras. Esos hormigones tienen altísimo contenido de cloruros. Hemos demostrado, y está publicado en artículos técnicos, que los hormigones que se usaron en esas zonas tenían de 80 a 20 megapascales como máximo, con densidades muy bajas, con porcentajes de absorción enormes y con unos contenidos de cloruros que superan 5, 10, 15 veces las normas. Cuando tienen hormigones con ese porcentaje de cloruros, claramente por el uso de arena de mar, quedan las armaduras en cero. Como ustedes ven allí, esta es mi mano, es un edificio alto, al cual yo quise tomar la fotografía y cometí el error de toparle al acero de refuerzo, y el acero de refuerzo se desprendió con un simple toque del pulgar de la mano. Eso hacen los hormigones cuando tienen altísimo contenido de cloruros en 10, 15 o 20 años de acción sobre la armadura de refuerzo. Y no solo eso, sino que también observamos pésima calidad de agregados, por ejemplo, los cuales cuando se utilizan agregados en zonas que ha habido problemas tectónicos muy fuertes, en ocasiones genera un problema que se llama la milonitización, en donde los agregados per se están prefracturados o generan superficies de hidrocarburos alrededor de la piedra agregado grueso que usamos para el hormigón, que hace que se separen de la matriz de hormigón. Entonces, si ustedes construyen con este tipo de hormigones a las edificaciones,
en donde el hormigón per se ni siquiera tiene un alma compacta, sino que están separados los elementos de unos de otros, como ven aquí, separados los agregados gruesos de la matriz de cemento. Sus estructuras tienen un pésimo comportamiento ante terremotos, per se, solo por la calidad de materiales, ¿sí? Por la calidad de materiales, y creemos que este patrón de problemas es generalizado en toda la provincia de Manabí. Si suman todo eso a todo lo que hemos conversado, podemos decir que la vulnerabilidad, no solamente que es per se por la forma de construcción, por la no utilización de las normas, sino que además generamos más vulnerabilidad sobre la vulnerabilidad. Y hoy ya lo sabemos. Si seguimos construyendo igual, ya rosa la responsabilidad judicial. Ya es otro tema, ¿no? En este momento sabemos los problemas que eso ocasiona. Esto deberíamos estar conscientes todos los ingenieros civiles y los estudiantes en todo el país y no cometer esos mismos errores después, porque si se vuelven a cometer ya debería rayar sobre otro aspecto que no son técnicos necesariamente. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor Yepes, por su intervención. Ingeniero Marcelo Guerra, ¿nos podría ayudar con una acotación igual breve sobre este tema? Por favor. Claro, con gusto. Voy a poner en contexto unas diapositivas para analizar este tema de la vulnerabilidad que ya lo explicó bastante bien Fabricio. Quiero mostrarles algo referente al barrio de Solanda, aquí en Quito, Ecuador. Este es un caso realmente interesante para hablar de este tema. Es un barrio constituido más o menos en los principios de los años 80. Prácticamente ya tiene como 40 años de establecimiento, este barrio que está en el sur de Quito, en zonas donde los suelos son extremadamente malos para cimentar. Estos eran suelos agrícolas y yo he tomado unas fotos de un programa de televisión que ustedes lo ven aquí, de la zona del barrio de Solanda. Había muchas quebradas. Quienes conocimos este barrio hace algunos años, recordamos que había unas quebradas como las que vemos acá. Esas quebradas ya no existen actualmente. Y claro, esto fue terrenos con fines agrícolas. Ahí se cultivaba mucho, especialmente muchas papas, trigo, maíz, etc. Y miren lo que era Solanda en esos años. Las casas eran de 1 y 2 pisos. Y aquí está la evidencia. Marcelo, me estás compartiendo la pantalla. Aún no. Gracias. Gracias, Fabri. Ya, permítanme un segundito. Ahí estoy compartiendo ya. Creo que ahí se ve. Estamos bien. Ya. Entonces, miremos ahí. Este es el barrio de Solanda, en el sur de Quito. Esto ya les manifesté. Y aquí vemos esta parte de estas grandes quebradas que había en ese sector. Que como les comento, actualmente ya no existen estas quebradas, se han hecho rellenos. Los rellenos vayamos a saber cómo se los han hecho. Y este suelo es muy malo para cimentar. Hay nivel freático. Recuerden que actualmente por ahí pasa una de las líneas del metro que todavía no está en funcionamiento y que ya ha habido unas afectaciones en sus viviendas. Permítanme ver cómo está. Ahí. Les comentaba que existían viviendas de 1 y 2 pisos. Aquí vemos la casa típica de 1 piso, construida en esa época por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, así se llamaba. Y por acá vemos lo que eran las casas de Solanda, con su patiecito pequeño, y actualmente prácticamente estas casas ya no tienen patio, ya van a ver. Y por acá vemos unas casas de 2 pisos en este sector, en la parte alta de la fotografía. Y esa es una foto de esos años. Entonces hay nivel freático, suelos de características mecánicas muy pobres. Quienes han trabajado por ahí en los alrededores, en la zona de Quitumbe, donde ahora hay bastantes edificios modernos, saben que no se puede cimentar con cimentación superficial. Normalmente hay que utilizar cimentación profunda, micropilotes o cosas de ese tipo. Pero veamos cómo está en la actualidad. Por aquí ya vemos que esas casas de 2 pisos pasaron a ser de 3 pisos, en el peor de los casos, y por acá, miren, 4 y 5 pisos. ¿Y cómo se han hecho estas ampliaciones?
vayan a saber usted cómo lo han hecho. Normalmente pican la zona de la losa donde está la columna, por ahí doblan unos hierros para amarrar a los existentes o ponen unos puntos de soldadura y suben 3, 4 pisos adicionales. Entonces, miren cómo tenemos esto. O sea, realmente esto es de miedo. Y claro, con el suelo tan malo que existe en ese sector, si se presenta un terremoto de características medianas, esto realmente va a tener un comportamiento muy pobre. Ventajosamente, aquí en esta zona del país, en las grandes ciudades del Ecuador, no se han presentado en los últimos años terremotos muy fuertes. Básicamente, hemos sentido los movimientos generados de sismos que se han dado en la costa y algunos sismos aquí en Quito propios de fallas locales de esa parte de Pomasqui. Y eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la conclusión en este caso? Que la vulnerabilidad de los edificios de estas zonas y de estos edificios realmente es extremadamente grande. Entonces, realmente esto es preocupante. Nosotros como ingenieros, al ver esto, deberíamos hacer un llamado de atención, pero aquí las autoridades normalmente no les interesa este tema y más bien lo dejan a un lado cuando sabemos que esto puede causar realmente serios perjuicios económicos y de vidas en caso de que se presente un temblor de medianas características, no un temblor fuerte. Entonces, eso es lo que quería comentarles por aquí. Listo, muchas gracias, Inge Marcelo Guerra. Doctora Aguilar, si tiene para acotar algún documento, algún comentario, nos ayuda, por favor. Sí, claro, con gusto. Voy a mostrarles también una breve imagen. Bien, bueno, como mis colegas han hablado ya de este tema de la vulnerabilidad, en México pues también hay esos problemas. Entonces quería aprovechar pues un poco para decir qué se está haciendo, ¿no? Para contribuir a reducir estas vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí a través de las asociaciones y sociedades, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural hizo esta guía del comprador y arrendador responsable, orientado a dar sugerencias sobre qué tipo de preguntas podrían hacer las personas que quieren comprar un edificio o que quieren rentar un edificio, orientado al tema de su seguridad estructural, ¿no? Entonces, yo justamente lo que quiero destacar es que tenemos que abordar esta problemática en diferentes áreas de la sociedad. O sea, necesitamos la ayuda de muchas personas y creo que tenemos que hacer un gran trabajo de comunicación, o sea, de lo que ya sabemos, o sea, de esto que han claramente destacado mis colegas. O sea, ya sabemos que hay cosas muy serias en cuanto a seguridad estructural. Entonces necesitamos comunicar esa información, o sea, seguir trabajando en comunicar que eso es muy serio, que es muy preocupante, que es muy peligroso. Y además, pues dar ideas, dar soluciones de cómo podemos contribuir todos para ir poco a poco reduciendo estas grandes vulnerabilidades, ¿no? Entonces, esta es la idea de mostrarles este ejemplo. Creo que simplemente la actividad que están haciendo ustedes ahorita hoy con esta plática es otra estrategia más que tenemos que seguir haciendo. Me parece excelente. Hay que hacer también divulgación todavía un poco más básica, o sea, a nivel de personas que no tengan el conocimiento técnico que ustedes sí tienen. O sea, a ustedes les va a tocar también participar en esa divulgación. Y hay que hacer estrategias como estas, o sea, de llamar la atención, porque estamos compitiendo con cosas muy serias, muy difíciles, y entonces la gente suele establecer sus prioridades, ¿no? Y como los sismos afortunadamente no ocurren todos los días, pues lo vamos posponiendo, ¿no? Como que esto no es prioritario. Y ya los colegas comentaban de las dificultades que hubo en el caso de México, del reciente sismo, o relativamente reciente, del 2017. Y uno de los casos emblemáticos fue de una escuela primaria privada, donde se colapsó pues el edificio y desafortunadamente fallecieron alrededor de 30 niños. Y fue emblemático porque se detectó que
que parte de la principal razón que ocasionó el colapso fue que agregaron un anexo al edificio original. Y ese anexo fue también, la otra parte que llama la atención, ese anexo fue, digamos, una vivienda, un departamento para la dueña de esta escuela. Entonces, aquí lo que yo quiero destacar es que es como que un ejemplo de una mala comunicación, ¿no? O sea, la dueña no era un problema de dinero aquí, porque la dueña tenía sin problema dinero para poder haber construido su departamento en cualquier otro sitio, pero creo yo que el técnico que la asesoró no fue capaz de explicarle que esto podría implicar un riesgo para ella y por supuesto para toda la edificación, ¿no? Entonces creo que en esa dirección tenemos que trabajar también todos. Y bueno, las instituciones universitarias también, ¿no? Aumentando los cursos, diplomados y estrategias para divulgar lo que conocemos. Y por supuesto que hay responsabilidad del gobierno, ¿no? O sea, actualizar las normas, pero no solo eso, sino también aplicarlas. Y en el caso de México, solo hay algunas regiones donde se está aplicando razonablemente bien, o sea, está funcionando razonablemente bien la aplicación, como el caso de la Ciudad de México, porque hay organismos que están dándole seguimiento y vigilancia. Pero en otras partes del país tenemos incluso problemas de normativa, entonces hay mucho que tenemos que hacer a nivel de México también, sobre todo en regiones fuera de la Ciudad de México, que son las que más estudian y las que más apoyo reciben, pero fuera de la Ciudad de México hay muchos retos. Entonces, pues sí, es similar a las experiencias que nos han comentado del caso de Ecuador. Gracias. Listo, muy excelente intervención, doctor. Bueno, ahorita, por motivos de tiempo, vamos a pasar a las preguntas de los espectadores que las estaba leyendo y están muy buenas. Julio, si nos ayudas, por favor, Julio, Tony, leyendo estas preguntas, por favor. Claro, Andrés, en un momento. Bueno, por aquí, la primera pregunta, o más que nada, les piden comentar las deficiencias de las normativas tanto de Ecuador como de México. No sé si nos podrían apoyar ahí. Por motivo de estas preguntas, disculpe, doctor, por motivo de estas preguntas, ¿nos podría ayudar solo un ponente respondiendo, por favor? Bueno, en mi caso, creo que uno de los, entre comillas, deficiencias es que, sobre todo la normativa más reciente, se está haciendo un poco más compleja y entonces eso limita la aplicación correcta. Es decir, el ingeniero de la práctica huye a que se le complique, que no entienda muy bien cómo tiene que resolver lo que la normativa dice, ¿no? Entonces, creo que esa sería como una deficiencia, entre comillas, ¿no? O sea, por supuesto que bien aplicada contribuye a la seguridad de las edificaciones, pero el problema es que tenemos que hacerlas más sencilla para que se aplique. Y entonces ese es como un reto. Más que deficiencia, creo que es un reto de la normativa más reciente que se ha publicado en México. Sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Ok, La siguiente pregunta es, en estructuras mixtas, perdón, ¿qué consejos tiene para el diseño de las mismas y cuáles son los chequeos pertinentes para que se cumpla un diseño sismo resistente adecuado? Nos podría contestar el doctor Fabricio Yepes. Igual. Permítame Adelante. pasarle a Marcelito, es el experto en estructuras mixtas. A mí me gusta la siguiente pregunta y yo luego les voy a explicar por qué. Marcelito, dale. Muy bien, Fabri, gracias. Bien, está bien. Yo voy voy a presentar unas diapositivas de este tema. Veámoslo, que precisamente lo tengo por acá. Me gustaría exponerles primero, rápidamente vamos a la parte del diseño y de ahí vemos la parte de la construcción. A ver, voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me confirman nada más si ya están viendo mi pantalla? Sí, se está viendo, ingeniero. Muy bien.
Bueno, referente a las estructuras mixtas, seguir la normativa. Eso es fundamental. Y yo les he puesto aquí el capítulo G del AISC 341. Hay que seguir la normativa. O sea, no podemos inventar nada y hay que chequear el código, el comentario. Dentro de esto, yo les he puesto aquí algunas capturas de pantalla de la normativa, en donde de entrada necesitamos obligatoriamente construir con miembros de alta ductilidad para estas estructuras que van a construirse en zonas de alto riesgo sísmico. Y claro, hay una excepción en la norma que, abuelo de pájaro, que estos elementos cuando están embebidos en hormigón y se cumple que el recubrimiento es al menos de 5 centímetros, pueden ser de moderada ductilidad. Ahora, estos miembros que tienen hormigón deben tener estribos y los estribos deben cumplir lo que dice el ACI 318. Entonces, ojo con esto. Y el ACI 318 nos dice que el espaciamiento en las zonas estas de posible daño, la zona confinada, llamémoslo así, tiene que ser menor o igual a de entre 4 o 15 centímetros. Respetar la separación máxima entre conectores de corte, que es de 45 centímetros. Utilizar el espesor mínimo del deck metálico, que es 0.76 milímetros. No podemos usar 0.75 milímetros, que se, 0.65 milímetros que se usa aquí en el Ecuador comúnmente. Entonces, este es el espesor mínimo. Bueno, revisar las relaciones ancho-espesor también les he puesto combinando con el ISC 360. Entonces, los dos códigos hay que revisar, pero manda el 341. Diseñar obligatoriamente con conectores de cortante para que se cumpla este criterio de la acción compuesta. Caso contrario, esto no sirve porque si pongo conectores que no están adecuadamente espaciados, no se cumple la acción compuesta. No se dejen sorprender, jóvenes, del vendedor del deck metálico que les dice no se necesita conectores de cortante, solo se necesita los pernos autoperforantes. No hay tal. Bueno, vamos avanzando. Obligatorio en esto, revisar deflexiones y vibraciones. Esto es fundamental. El hormigón mínimo 210 centímetros, 210 kilogramos por centímetro cuadrado en perfiles embebidos. Se necesita obligatoriamente armadura y armadura mínima que es del 1%. Armadura máxima, aquí también la armadura de lo que se refiere a la armadura transversal del 4 por 1000 del área gruesa. Por favor, revisen la norma. Yo quiero ir avanzando ahora con la parte de construcción. En la parte de construcción, no usar perfiles doblados en frío. Esto está prohibido. Y miren, la norma, aquí hay muchas interpretaciones erróneas. La norma NEC nos dice claramente, las estructuras de acero conformadas en frío deben diseñarse con un R bajito, 2.5 y está limitado a 2 pisos. No usen esos perfiles doblados en frío, tienen un comportamiento totalmente diferente y se diseñan con otra norma, con la norma AISI, American Iron and Steel Institute. Diferente. Miren esto es lo que se hace en el país muchas veces. Dos perfiles G se unen con unas soldaduras y por ahí se colocó una placa a una columna de hormigón. Miren, por ahí quedan esas vigas. ¿Cómo también funcionará eso? Esto no sirve. Miren por acá, se inventan muchas cosas en esto. La investigación en Latinoamérica está bastante avanzada en esto de la conexión de la columna cajón con las vigas tipo I. Revisen, hay muchas publicaciones en Colombia, en México, en Chile especialmente, en los 3 países, donde se está investigando y se necesitan colocar un anillo rigidizador alrededor de la columna cajón para mejorar el comportamiento. No inventemos cosas como estas que realmente no funcionan, ya se ha visto en los ensayos. Y aquí les voy a dar un caso de Quitos. Esto realmente da miedo. Miren este edificio. Por aquí todo con perfiles doblados en frío, sin soldadura continua. Esto debería tener soldadura continua normalmente. Y por aquí ya vieron que en el volado se les empezó a bajar y pusieron unas cartelas. Esto realmente, miren, con perfiles doblados en frío, ¿no? Miren por acá, la viga no llega al nudo. La viga la pusieron por ahí donde se les ocurrió y donde debía estar la viga era realmente en esta parte. Y miren un error grave. Cortaron la columna aquí
Aquí la cortaron. Este edificio lo inspeccioné yo. Estaba por la Plaza de Toros, en una avenida principal aquí en Quito, en la Tomás de Berlanga. Y miren esto, las vigas ya llegan dobladas al sitio y observen la columna aquí, se la suelda ahí por donde cayó, no interesó eso. Y miren esto sí realmente es lo que causa miedo. La viga quedó en un lado y aquí en la conexión donde la columna debía haber pasado, cortaron la columna y más bien pasaron la viga, o sea, un desconocimiento total de lo que se debe hacer. Y miren esto de aquí ya no sirve. Cuando yo fui a inspeccionar, les informé a los dueños, la señora estaba embarazada, le conté que esto debían derrocar nomás, que eso no sirve para nada. La señora prácticamente se desmayó ahí. No, esto no se puede aceptar. Realmente hay unas acciones que no son propias de un ingeniero al hacer esto. Yo pienso que esto no lo hizo un ingeniero. Y bueno, de ahí usar pernos de anclaje. Por favor, esto es fundamental, usar pernos de anclaje, no usar esas canastillas, no sirven. Eso solo sirve para estructura liviana. Miren, no hacer esto. Cortes en el alma de la viga para poder pasar las instalaciones en un sitio donde no se puede hacer. En la zona donde precisamente se debería formar la rótula plástica que estaría por aquí. Miren, ya formaron una rótula plástica anticipadamente y eso quedó de esta manera. Miren, esto es lo que se está haciendo aquí en Quito en acero. Y lo peor en acero, que no se está protegiendo contra fuego. Miren, ese es un punto importantísimo. Al acero hay que protegerlo contra fuego. El acero ya a los 300 grados centígrados de temperatura empieza a perder su resistencia y decae muy rápidamente su resistencia al incrementarse la temperatura. Creo que esto es lo que les quería comentar. Es fundamental actuar responsablemente con esto de la estructura de acero. Estamos nosotros pensando que como el acero resiste bastante, y realmente resiste bastante, tiene buena resistencia, estamos tentados a poner alturas de los elementos muy pequeñitas. Y claro, resiste. Por eso dicen, mi estructura está ahí, no ha pasado nada. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros caminamos por esas losas y simplemente empieza a vibrar. Y eso es un problema de servicialidad. En los centros comerciales, nosotros vamos caminando y por ahí al lado corrió un niño y la estructura de piso a la losa vibra. Eso es un problema de servicialidad. Tiene un diseño realmente que no ha cumplido todas las expectativas de la norma. Hay un asunto importante. Las deflexiones según la norma no son obligatorias, pero esto es un compromiso ético del ingeniero. Hay que revisar las deflexiones y eso yo recalco siempre. Hay que chequearlas. Eso es obligatorio. Porque alguien dice, no importa la deflexión, simplemente se hunde un poquito, se baja la viga, pero no importa. No, hay que chequear. Es un compromiso ético. Se rompen los porcelanatos, las cerámicas que se ponen en estos pisos donde no se controlan deformaciones o deflexiones. Eso era todo lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son aquellos métodos que integran alternativas sostenibles y amigables con el medio ambiente dentro del marco? Ok, gracias. Dentro del marco de las dinámicas y comportamientos sísmicos en su país. Sí, gracias. Ven que no me equivoqué, Marcelito tenía preparado, pero he visto unas fotografías que ni las del terremoto, o sea, Dios mío. Bueno, sostenibilidad. ¿Qué alternativas tenemos? Y por eso quería yo esa pregunta, porque les voy a mostrar algo que me acaba de pasar el doctor Hugo Yepes de acá de Ecuador y quería compartirles. A veces uno dice, lo que pasa es, todo esto es porque somos pobres. Porque no tenemos dinero, somos países en vías de desarrollo, por no decir otra cosa. Y entonces, por eso somos vulnerables y no cuidamos nuestros recursos y no recordamos el ambiente, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar un ejemplo que quizá demuestre que no es un tema de dinero, ¿sí? Marcelo acaba de mostrar un edificio privado en donde se han hecho las cosas con el maestro de la esquina, claramente. Entonces no es un tema de dinero, porque el maestro seguramente le habrá cobrado. Y el ingeniero habrá cobrado 1.2 veces, 1.3 veces de eso.
Pero la señora decidió hacerlo. Y parece que cuando Marcelo le dio el informe, la población dio a luz en ese momento. Observen lo que pasó en Ecuador luego del terremoto. Luego del terremoto, para los colegas y estudiantes mexicanos, el Ecuador nos puso un impuesto a todos los ecuatorianos, nos subió el impuesto de valor agregado y además hicimos todos los ecuatorianos una contribución especial de nuestros sueldos durante 3 meses para darle dinero al gobierno para que solucione en algo la problemática del terremoto. Entre las cosas que el gobierno decidió hacer fue dar bonos, ¿sí? Bonos para reconstruir las casitas dañadas o bonos para construir nuevas casitas, ¿sí? Al respecto, lo siguiente. Aquí pueden ver ustedes algunos datos. Se entregaron alrededor de 34.329 incentivos. Háganse cuenta que cada incentivo era de $10,000 para edificación nueva y de $4,000 para reconstrucción. Obviamente no son montos importantes para una vivienda de ese tipo, pero entonces eso dio lugar a muchas cosas. Primero, a buscar sistemas constructivos más baratos. Entonces, ustedes ven ahí abajo un sistema constructivo diferente, del que no estamos habitualmente acostumbrados, con sistemas de caña guadúa, con una mezcla con paneles de fibrocemento, etcétera. Y así surgieron varios sistemas constructivos que se aplicaron en la costa para utilizar estos bonos, ¿sí? Lamentablemente, todos esos sistemas constructivos novedosos, diferentes, que siempre se disfrazan con una etiqueta verde, siempre intentan decir que son más compatibles con el ambiente y más amigables con el ambiente y que utilizan recursos a disposición. Lamentablemente, chicos estudiantes de ingeniería civil, los sistemas constructivos no son buenos o malos per se. Se debe demostrar que son buenos desde el punto de vista de seguridad estructural. Para demostrar qué se debe hacer, se debe hacer prototipos y hacer pruebas experimentales y pruebas teóricas. Y luego alguien tiene que decir que eso está bien, ¿cierto? Porque un fabricante privado puede decir, aquí están mis pruebas y ya está, las utilicemos. Pero alguien que proteja a la sociedad, que esté del lado de la sociedad, tiene que decir, sí, parece que son aplicables, parece que son seguras. Y eso debería ser el gobierno representando a la sociedad a través de, en el caso ecuatoriano, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Pues en ese momento no se hizo. Simplemente se aceptaron las tipologías que venían por aquí, por allá, y se construyeron muchas tipologías sin haber probado, sin saber cuál es su seguridad sismoresistente y además, algo muy importante para las familias de escasos recursos y de medianos recursos, su durabilidad, su necesidad de mantenimiento. El darle un manual de usuario a la persona y decirle, mire, estamos usando estos sistemas constructivos nuevos, pero estos sistemas constructivos nuevos requieren de esto que usted haga. ¿Sí? Eso no hubo. Y ese dinero se empezó a repartir alegremente buscando estos sistemas nuevos, sistemas no probados y distribuyendo en las provincias afectadas. ¿Cuál es otro problema que hubo de estos? Para que vean que no es un problema de dinero. Sí, y cuando buscamos sustentabilidad, ¿cuál es la idea de la sustentabilidad? Que se pueda mantener esa solución en el tiempo, ¿no es cierto? Que no prometa la seguridad futura. Eso es sustentabilidad. Pero observamos que la gran cantidad de esos bonos que representaron cientos y cientos de millones de dólares fueron distribuidos alegremente. La gran mayoría, ¿en dónde? En las edificaciones que no fueron inspeccionadas. ¿Sí? Si ven ustedes aquí, la gran mayoría de bonos, y están viendo ustedes información oficial, proporcionada oficialmente por las entidades del Estado, y yo recibí por cortesía del doctor Hugo Yepes. La gran cantidad de bonos fueron para viviendas que no se habían inspeccionado, de qué les habían pasado o no. Luego uno se explica, para los ecuatorianos, luego uno se explica ciertos resultados electorales en las últimas elecciones. Pero esto no es ni sustentable, no es técnico, no es responsable, no tiene ningún calificativo adecuado. Y dinero no era el problema, ¿sí? Entonces, si uno busca sustentabilidad, puede intentar aplicar diferentes esquemas constructivos diferentes, nuevos, ¿sí? Que a lo mejor utilicen recursos que están a mano, que a lo mejor minimicen recursos no renovables, que a lo mejor sean energéticamente más eficientes. No obstante, tenemos que garantizar seguridad estructural y durabilidad para el usuario. Recuerden, las dos cosas son muy importantes. Y además, alguien tiene que certificar que sean seguras.
No pueden ustedes ir por ahí y adoptar metodologías que se les venden muchas personas, muchas entidades, porque parecen ser más verdes o tienen la etiqueta verde. Deben exigir seguridad y durabilidad. Son temas que si no lo hacemos no tendremos sustentabilidad, y como creo haberles demostrado con este pequeño ejemplo, y que hay muchos más, les he demostrado que a veces no es un tema de dinero, es mal manejo del dinero que se logra recuperar. Y estamos hablando de cientos, quizá miles de millones de dólares que se mal utilizaron de esta manera. Gracias. Bueno, listo, muchas gracias por las respuestas a las preguntas de los espectadores. Tenemos unas cuantas más, pero por honor al tiempo las daremos llegar a ustedes y respondérselas por correo. Ahorita les pido por favor a todos los asistentes que se queden un ratito porque vamos a proyectarles un video que de seguro va a ser de utilidad y muchos van a estar interesados. Me parece que no se escucha el video. Anthony, compártele con sonido, por favor. Dime, ¿no se oye? Lo que pasa es que no se escucha, que si le puedes compartir con sonido, por favor. Ya. Una Ahí. pregunta basada en las ponencias. El Sí. participante debe indicar su nombre, país. Pero sube el volumen un poco. Tenemos una dinámica para todos ustedes. Los ponentes elegirán a una persona al azar y se le hará una pregunta basada en las ponencias. El participante deberá indicar su nombre, país, universidad y capítulo al que pertenece. Si logra acertar, se llevará como premio un libro PCA de diseño y control de mezclas de concreto, entre otros premios que tenemos para ustedes. Muy buena suerte a todos y gracias por participar en Sábados Latinoamericanos de Concreto. Bueno, pasaremos a la pregunta del público. Se va a regalar un libro PCA, la última versión en español. Se les va a hacer llegar a cualquier parte de donde nos estén viendo, ya sea Colombia, Ecuador, México, por parte de Holcim, que nos está apoyando en los premios y en también llevarles estos tipos de charlas. Todos los sábados, recuerden, pueden vernos los webinars y mesas de diálogo. Bueno, no sé si alguno de los ponentes nos podría ayudar haciendo una pregunta sobre la mesa de diálogo del día de hoy. Y el que guste contestarla, alzando la mano, yo le daré la palabra. Usted, Fabri, usted es bueno para esas preguntas. Yo le iba a mandar la papa caliente al doctor Aguilar, que él está en minoría de votación. Estamos 2 ecuatorianos y un mexicano. Quería darle el honor al doctor Aguilar. Está sin micrófono. No, adelante, doctor Fabricio, yo sin problema. Bueno, yo les voy a preguntar algo. ¿Podemos construir para soportar cualquier terremoto, sea el tamaño que sea que esté ubicado donde sea de la manera en que nos afecte? ¿Podemos construir indestructiblemente? ¿Podemos hacerlo? Con la tecnología del siglo XXI, cuando el hombre ya está yendo a Marte, varios países quieren ir a Marte ya. ¿Podemos construir para cualquier evento y ser indestructibles? ¿Qué opina? Adelante, Luis Mancero. Favor de decir tu nombre, el país y el capítulo con el cual nos acompañas. Y de contestar la pregunta, y el doctor Fabricio decidirá si es correcta o incorrecta tu respuesta. Adelante. Luis Mancero, favor de activar tu micrófono. Ya tienes habilitada la opción. Sí, buenos días a todos los ponentes. Sí, se te escucha, Luis, adelante.
Sí, yo pienso que gracias a los avances en la tecnología, digamos, en cuanto al ámbito de la construcción, podríamos, digamos, estar diseñando plenamente a tal manera, digamos, de evitar daños, pero eh, llegar a como dice, al punto indestructible sería como que medio improbable, porque a la final va a haber un daño, pero dando el mejor diseño posible, podríamos llegar a mantenerle digamos, ¿cómo sería la estabilidad de la estructura, digamos, en un máximo, un 70%, tal vez opino yo. ¿Vamos a recibir más respuestas o debo ya mencionar algo? Si gustan, recibimos otra respuesta y decide, ¿vale? Le voy a dar la palabra a Agustín Zambrano. Ya puedes activar tu micrófono. Y después le doy la palabra a Kevin. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Agustín. Por favor, decir Ya, qué país nos acompañes para que y podamos tu un capital. sistema resistente de ese tipo, tenemos que usar un factor de respuesta estructural igual a 1. Y que la aceleración esperada en el sitio, o sea, y tener la aceleración, o sea, tener bien estimada la aceleración esperada en el sitio y calcular para toda la fuerza del sismo, lo que llevaría a una estructura bastante imponente. De esa manera podríamos realizar una estructura que ante un sismo no tenga daños. Esa es toda mi respuesta. Le doy la palabra a Kevin. Adelante. Buenas tardes, saludos a todos los ponentes. Eh, eh, yo soy de la Católica, de la PUSE. Mi respuesta sería que habría la posibilidad, pero sería destinando muchos recursos, o sea, sería sobreestimando la estructura. Además que sea en todo lugar es bastante difícil, ya que existen condiciones propias de cada lugar, existen también, habría que considerar cómo sería la estructura, porque como vimos, las aceleraciones dependen de cómo está diseñada esta, de sus dimensiones, de qué tan esbelta es. Entonces, hay muchas cosas que habría que considerar para diseñar esto. Además que no nos sirve de nada una estructura indestructible, o sea, más que esperar construir una estructura indestructible sería crear una estructura que permita a la gente sobrevivir a un evento sísmico, cualquier clase de movimiento o cosa que pueda afectar a la estructura. Para eso realmente existe un ingeniero, porque él debe considerar una estructura que no sea tan cara y aparte de eso salvaguarde las vidas de la gente. Gracias. El doctor Fabricio, no sé si gusta elegir una respuesta o gustaría escuchar otra. Creo que por el tiempo, creo que están las tres respuestas podemos considerarlas. Me quedo con la última, Kevin. Estoy de acuerdo en casi todo. Agustín Zambrano decía que hay que hacer un buen estudio de la amenaza y utilizar todos los factores de RD1. Todavía la amenaza sísmica es un tema donde hay muchas bemoles, muchas cosas, mucha tela que cortar ahí. Nuestros sismólogos y nuestros ingenieros sismólogos, ingenieros sísmicos, aún no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Todavía el peligro sísmico está en debate y eso del R igual a 1, el R es un número sacado de una baraja de naipes en donde intentamos dar un procedimiento sencillo a un problema complicado. La de Luis Mancero estuvo cerca, pero Kevin mencionó tres cosas importantes. Los ingenieros, pues somos ingenieros, vamos a ser ingenieros, ¿no es cierto? Los ingenieros vienen de ingenio. Y el ingenio es buscar qué es la mejor alternativa. Hoy por hoy no podemos garantizar de indestructibilidad. Todavía estamos estudiando muchas cosas. Todavía no se sabe, por ejemplo, temas de sistemas de control,
con acciones en campo cercano, por ejemplo. Todavía no sabemos medir bien el peligro sísmico. Todavía no tenemos registros que representen exactamente a los sismos de diferentes periodos de retorno para mi específico sitio. Todavía hay muchas incertidumbres. Todavía estamos aprendiendo, jóvenes. ¿Cómo sabemos que estamos aprendiendo? Porque las normas se van haciendo más estrictas en el tiempo por lo general. Muy pocos requisitos retroceden, pero por lo general se vuelven más estrictas. ¿Por qué? Porque cada vez estamos aprendiendo de las experiencias y vemos algunos errores que hemos cometido y vamos más adelante. Por lo tanto, todavía sería mucha soberbia de nuestra parte decir que podemos construir algo indestructible. Podríamos acercarnos, pero el otro elemento que mencionó Kevin es que en ingeniería buscamos también algo razonable y económico, algo que sea compatible entre la utilidad de la infraestructura, su costo y su seguridad, ¿sí? Y eso, claro, si, aunque tuviéramos todo el presupuesto del mundo, aunque estemos haciendo la casa de Bill Gates y el presupuesto no sea un inconveniente. A pesar de eso, tenemos ciertos aspectos que los ingenieros siempre pensamos, que tiene que ser útil, que tenga utilidad arquitectónica, espacios, utilidad práctica. Y eso es de lo que hacemos los ingenieros, dentro de la incertidumbre en estimación de cargas, dentro de la incertidumbre en la seguridad de los materiales, dentro de la incertidumbre en los errores de la construcción, dentro de la incertidumbre en cómo se comportan estos materiales. En verdad, nosotros hacemos our best guess, como decimos, nuestra mejor estimación. Eso es ingeniería, por eso me gustó la respuesta de Kevin Jiménez, de la Católica, y me quedo con esa respuesta. Gracias. Gracias, doctor. Kevin, nos estaremos comunicando contigo por correo para afinar todos los detalles. Les recordamos que el siguiente sábado igual nos podrían ver a las 11 de la mañana, todos los sábados. El siguiente webinar será control de vibraciones en estructuras con sintonizadores de masa lineal por parte de la Universidad de UAC de Perú, con el doctor Eliot Pesos Segarra de la UNS. Pues nada, por el momento agradecer a los 3 capítulos que hicieron posible la mesa de diálogo del día de hoy. Agradecer al ingeniero Marcelo Guerra, al doctor Fabricio Yepes y al doctor Armando Aguilar que nos acompañan. Y pues muchas gracias a todos por formar parte de esta iniciativa de Sábados Latinoamericanos, buscando borrar las fronteras por el conocimiento. Y muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente sábado. Un placer. Felicitaciones. Muchas gracias.